fin de semana, mi querida familia. Shabbat Shalom para todos ustedes que nos acompañan en esta noche. Gracias de todo corazón para aquellos que se conectan y comparten con nuestra familia el estudio de la porción de esta semana. Continuamos por el libro de Números y vamos ahora ya al capítulo 16. Así que dejamos atrás la semana pasada una tragedia y esta semana entramos en otra peor. Es una tristeza que en un pueblo que ha sido elegido para llegar a una tierra que Dios le ha prometido y que ha visto maravillas y que ha visto tantos prodigios, ¿verdad? Y que ha visto la mano extendida del Padre y su brazo y su puño fuerte, pues este pueblo tenga dificultades para poder creer en que Dios es capaz de cumplir su palabra. Y no es nuevo, hermanos, nosotros tenemos el mismo problema hoy. Muchos desconfían o no creen que Dios exista o que Dios sea capaz de hacer los milagros y prodigios que Él ha hecho en la antigüedad y sea solamente el Dios de un libro. ¿Sí? Así que bueno, esta semana, familia querida, continuamos y vamos ya, como les indicaba, a la porción de esta semana que se llama Coré. Y van a decir, bueno, ¿por qué tienen los nombres de las porciones? Tienen nombre. Pues acuérdense que yo estudio una metodología judía y pues en la metodología judía los libros tienen nombres. Por eso pues los cinco libros de la Torá o los 5 libros del Pentateuco tienen nombres, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en español o vamos a decir, en griego. Pero en hebreo, en cambio, tienen otros nombres. Tienen los nombres de Bereshit, ¿verdad? Shemot, Vayikra, Bemidbar, que es el libro en el que estamos todavía, y luego Devarim, así es, el libro de las palabras, ¿sí? Entonces, Dabar, Devarim, de ahí viene esa palabra. Y esta porción es la de Bamidbar, o ¿qué significa en el desierto? ¿Ok? No necesariamente significa números, pero como les decía, el tema de la diferencia en la catalogación de los nombres está en el hecho de que pues la una es una Biblia hebrea y la otra es una Biblia o una traducción al griego. Pero en todo caso, las porciones también en el estudio hebreo, hermanos, se divide en 54 porciones que se conocen como parashot en hebreo. Y nosotros estudiamos cada porción que corresponde en la semana. En esta semana, en la diáspora, nosotros estamos estudiando la porción de Coré, que corresponde a los capítulos de Números desde el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32, hasta donde termina el capítulo. Así que esta noche nosotros estudiamos prácticamente 3 porciones. Estudiamos 3 capítulos, ¿ok? ¿Sí? Y esta porción fundamentalmente corresponde a la rebelión, o vamos a decir de alguna manera, a la toma por asalto que se intentaba hacer al gobierno y al sacerdocio que Dios había instaurado a través de Moisés y de Aarón. Porque Moisés pues había sido aquella autoridad, ¿verdad? Aquella autoridad que estaba guiando al pueblo como un rey, ¿sí? Y en cambio Aarón era aquella autoridad eclesiástica que estaba guiando al pueblo. Entonces hoy vamos a ver unos temas muy interesantes que ocurren en esta porción del capítulo 16, ¿sí? Y también vamos a ver en el capítulo 18, en cambio, en donde después de esta tragedia que ocurre en este lugar, todavía están en el desierto, ¿verdad? Dios ya los ha condenado a ellos a quedarse en el desierto el resto de los 38 años hasta cumplir los 40 años que tenían que terminarse esta generación. Así que comienzan a pasar un sinnúmero de tragedias. Y lo interesante, hermanos, es que de repente solo tenemos 2 años de historia en la Torá, en el libro de Números, desde Éxodo, Números. Solo tenemos 2 años de historia y luego 38 años, hermanos, se pierden completamente. No tenemos absolutamente ningún rastro de historia de lo que pasó con este pueblo en el desierto durante todo ese tiempo. 38 años de información, de todo lo que hizo Aarón, Moisés, de todo lo que pasaron en el desierto, no existe rastro de información respecto a
a esos años. Así que lo que tenemos realmente es solamente una pequeña parte de lo que estaba ocurriendo con Israel en el desierto previo a entrar a tierra prometida. Así que pues vamos a entrar a la lectura que corresponde en esta semana de este libro. Previamente vamos a bendecir al Eterno por su palabra y pues también vamos a saber cuántos mandamientos tiene esta porción también. Esta porción tiene 9 mandamientos, ¿verdad? La porción de Coré tiene 9 mandamientos, 5 mandamientos performativos o 5 mandamientos que son de hacer y 4 mandamientos prohibitivos, mandamientos en los que no se debe hacer. Entonces son prohibitivos y autoritativos los que tenemos. Entonces tenemos allí 9 mandamientos que los vamos a ver todos en el capítulo 18. Pero primero vamos a entrar entonces a la historia de Coré y después aquellos que participaron en esta rebelión. Vamos a entender que en esta rebelión, hermano, lo que estamos viendo es un paralelismo de lo que ya ocurrió en el Éxodo. Usted se va a dar cuenta que estos castigos, de hecho, que usted va a ver aquí, porque existen 3 rebeliones y 3 castigos. Tenemos la rebelión, o vamos a decir si podemos decirle rebelión, pero en este caso es una insurrección, si lo podemos decir de alguna manera. Legalmente esta es una insurrección por la familia de un par de personajes de la familia de Rubén, de la tribu de Rubén, Coré y 250 personajes más de la familia de Coat, de levitas, ¿verdad? Y luego tenemos también la insurrección de ellos, y luego tenemos en cambio la protesta del pueblo, hermano. Así que tenemos 3 insurrecciones en esta porción entre el capítulo 16. Luego en el capítulo 17 ya vemos el castigo, y en el 18 pues vemos ahora sí unas nuevas reglas. Así que eso es lo que estamos viendo nosotros en esta porción en el día de hoy. Hoy estamos ya 3 del mes de Tamuz, mi querida familia. Estamos nosotros de acuerdo al calendario de Gilel II o el calendario de Lucas, ¿sí? en español. Estamos ya en el 3 de Tamuz. Este es un mes en el que hay que andar con mucho cuidado, dicen. Este es un mes en el que hay que tener mucha precaución, porque es un mes en el que podría uno tropezar, de acuerdo pues, a la tradición judía. Así que este es un mes en el que uno tiene que abrir más los ojos durante todo el mes de Tamuz. ¿Ok? Así que, como dice aquí, la porción de Coré, en la porción de Coré se suman al motín de Coré 2 enemigos de Moisés, Datán y Abiram, y 250 miembros distinguidos de la comunidad israelita, que ofrecen el santo incienso para probar que son meritorios al sacerdocio. La tierra se abre y traga a los rebeldes, mientras el fuego consume las ofrendas. Ahora, esta porción realmente es bastante compleja, mi querida familia, porque aquí están ocurriendo, como les decía, 3 insurrecciones. La primera, que corresponde a Datán y Abiram, que son descendientes de Rubén, y hay que entender por qué estos descendientes de Rubén están mencionados aquí, y de hecho, mi querida familia, no se habla directamente de ellos, y se dice, por ejemplo, pues Datán y Abiram comenzaron una insurrección. No, de ellos se hace una genealogía. Y el tema es que cuando se hace una genealogía, lo que interesa el escritor recalcar es si es una genealogía de honor o si es una genealogía de vergüenza. Y en este caso, ustedes saben que la genealogía de Rubén es una genealogía de vergüenza, no es una genealogía de honor. Él es el primogénito de Jacob, ¿ok? Pero quiero llevarlos un poco a entender el contexto de lo que está ocurriendo aquí. Aquí está ocurriendo una insurrección, pero esta insurrección, hermanos, no es casual. Simplemente no es que este pueblo se cansó de estar en el desierto, recién llevaban 2 años. No llevaban mucho tiempo, no están al finalizar de los 30 o al finalizar los 40 años, no, están empezando, si podemos decirlo en términos técnicos, están empezando realmente su estadía en el desierto, su deambulación por el desierto, ¿ok? Su deambular, perdón, por el desierto. Están recién empezando, porque ellos estuvieron 1 año, yo no sé si ustedes recuerdan, 1 año estacionados en el Sinaí, y recién al 2.º año ellos comienzan a salir. Así que podemos ver
que este pueblo realmente no ha experimentado sino recién 2 años de estadía en una zona inhóspita del territorio del Sinaí. Así que lo interesante es que en esta porción se nos narra que estos dos personajes de este linaje comienzan esta insurrección, pero no es casual, hermanos. Ellos están levantándose contra Moisés, no contra Moisés y Aarón. Datán y Abiram se levantan contra Moisés, y eso es algo importantísimo, ese detalle. Y en cambio, Coré, junto con 250 hombres distinguidos de la comunidad israelita, levitas, se levantan contra Aarón, contra la autoridad de Aarón. Así que esta es una insurrección, mis queridas familias, mis queridos amigos, por partida doble. Esta es una doble insurrección, cada uno demandando algo diferente. ¿Ok? Entonces, los reclamos que tenía Datán y Abiram y los reclamos de Coré son diferentes, no son lo mismo, pero los dos se levantan contra una autoridad que estaba establecida por el Eterno. Y eso se toma obviamente como un caso de rebelión. Aunque es una insurrección, legalmente se debe entender que este es un caso de rebelión. Ahora, aquí lo interesante es que tenemos que saber es ante quién se rebelan. Ellos se rebelan, como les indicaba, ante dos autoridades que son definitivamente pues autoridades puestas por el Eterno para que Él sea el que, estas dos autoridades sean las que gobiernan a todo Israel en el proceso de moverse desde Egipto hasta entrar a tierra prometida. ¿Ok? Pero tenemos que tener en cuenta, también querida familia, que en la ley de Dios o en el reino divino, tenemos una ley o un principio bíblico, ya, que es medida por medida. Nosotros no podemos olvidar estos principios que están establecidos en la ley y están establecidos en la Torah. Y aquí vamos a ver cómo precisamente lo que esta gente estaba buscando es lo que Dios les va a conceder. ¿Sí? Ya la semana anterior, ustedes se acuerdan que 10 dijeron que hubiera sido mejor que muramos en este lugar, ¿verdad? Que seamos muertos, que nuestros huesos queden aquí en este lugar antes que entrar a tierra prometida, y Dios les cumplió ese deseo. Acá va a ocurrir algo parecido. Acá ellos están reclamando, no necesariamente están reclamando una posición para hacer un servicio. Ellos no están preocupados de que de repente Moisés o Aarón estaban llevando a cabo de manera equivocada sus labores o sus funciones, el oficio al cual se les había asignado, sino que ellos están simplemente llevando adelante una insurrección con la intención de tomar por asalto un gobierno, hermanos. ¿Ok? Así que qué interesante es que podamos ver estas cosas, porque si no tomamos en cuenta esto, no vamos a entender el capítulo 16 que estamos leyendo. Así que aquí vemos cómo vamos a aprender a distinguir también otros principios como son qué es un oficio y qué es un estatus. ¿Ok? En este caso, Dios había entregado el oficio del sacerdocio a Aarón y sus hijos. En este caso, aquellos que habían quedado después de la muerte de Nadab y Abiú, habían quedado Eleazar e Itamar. Así que ahora ellos tres serían aquellos que continuarían como sacerdotes del pueblo de Israel. Dios les ofrece ese sacerdocio por unas razones muy particulares, ¿verdad? Y pues obviamente nos damos cuenta que aparentemente Moisés está manejando esto para que su hermano maneje el sacerdocio y él manejara el reinado. Entonces sonaba como que aquí había una familia que se había puesto de acuerdo para gobernar a todo un pueblo. Pues eso es lo que terrenalmente aparenta, porque si vemos nosotros, efectivamente, Aarón y Moisés, hijos de Gersón, estos dos vienen de un mismo padre, pues estos dos prácticamente están hechos cargo del sacerdocio y de los mejores ministerios, pero podemos decir que son los de mayor responsabilidad. Así que ellos están hechos cargo de los dos ministerios, y los demás, todo el resto del pueblo, en este caso de la tribu de levitas,
La tribu de levitas estaba a cargo, en cambio, solamente de armar o desmontar el tabernáculo, de cargar las cortinas y desarmar y montar las cortinas. Y pues la tribu de Coat, en este caso los coatitas, y uno de ellos Core, estaban a cargo, en cambio, familia, solamente de llevar el arca y algunos otros elementos del santuario, los elementos sagrados del santuario. Pero ellos lo consideraban que eso no era pues necesariamente algo de gran renombre, y de gran honor, pues ellos consideraban que ellos eran cargadores de un arca, pero no estaban viendo a quién estaban realmente cargando, no estaban considerando eso, sino que ellos querían ser ministros, ¿verdad? Ellos querían ser ministros del Altísimo. Ellos no querían solamente ser estibadores y cargadores, ¿no? Ellos querían, pues, manejando la logística, ¿no? Ellos querían ser los ministros del Altísimo, ¿no? Y eso es muy común, mi querida familia, en nuestros gobiernos latinoamericanos. Nosotros elegimos un presidente y el pobre no llega al año que ya lo quieren botar del puesto. Habiendo sido elegido para 4 años, pues nosotros vemos cómo a muchas autoridades aquí no se les deja culminar su oficio, para el cargo para el cual han sido elegidos, porque pues existe gente que está inconforme con el desempeño de ellos, desconociendo que han sido elegidos para un mandato de, por en nuestro caso, por ejemplo, 4 años. Y así está pasando acá algo parecido. Acá, en cambio, estos oficios, el oficio de sacerdote y el oficio de rey que estaría ocupando Moisés, eran oficios vitalicios, o sea que estos oficios culminaban con la muerte del titular, ¿verdad? Estos oficios no era que se cantaba ya Aarón o había una especie de democracia, ¿no? O sea, aquí democracia y cada 4 años pues vamos a cambiar de sacerdote o cada 4 años vamos a cambiar de rey, ¿no? Aquí no, aquí los oficios los cargos de estos oficios eran vitalicios hasta la muerte del titular de ese cargo. Así que vamos a distinguir, porque esta insurrección que nosotros tenemos aquí en esta noche, vemos que es causada por un problema, hermanos, en donde se confunden lo que es el oficio y el estatus. Dios ha llamado a este pueblo para que sea reyes y sacerdotes, ¿se acuerdan? Pero era una razón por la que Él quiere elevar a este pueblo en ese estatus, y era que hay un principio de hecho en la Torah, que Dios no habla con cualquiera, Dios solo habla con sus iguales, ¿verdad? Dios habla solo con reyes y sacerdotes, así que por eso Él quiso elevar la estatura legal de este pueblo, la estatura, el estatus legal, la jerarquía, vamos a decir de alguna manera, su estatus social, para poder Dios comunicarse con ellos. Por eso es que Dios se puede comunicar con Moisés, familia, porque él era un hijo adoptivo de Faraón. Usted se olvida de eso, ¿verdad? No puede olvidarse de ese detalle. ¿Por qué Dios le habla a Faraón? Perdón, ¿por qué Dios le habla, sí, también a Faraón, pero ¿por qué le habla a Moisés? ¿Por qué Dios le habla a Moisés en un desierto por medio de una zarza ardiente? Porque él era un príncipe. Él había sido tomado por la princesa, la hija del faraón, y a su vez ella lo adopta como su hijo. Por lo tanto, este chico, a Moisés, el sacado del agua, se convierte en un príncipe de un palacio, el hijo de un rey o el hijo de un faraón. Aunque es adoptado, pero el estatus legal de él es que es hijo de un faraón. Así que por eso es que Dios le puede hablar a Moisés. No podemos perder eso de vista. Porque cualquiera cree que Dios le habló a Moisés porque pues, lo vio por ahí pastando unos rebaños o lo vio por ahí desocupado y le quiso dirigir la palabra. No, hermanos, es que para que Dios le pueda hablar a alguien legalmente, de acuerdo al texto bíblico, esta persona tiene que tener un estatus, una jerarquía real. De lo contrario, Dios no le habla. ¿Sí? Por eso es que, como les decía, Dios le habló a Faraón. Y ahora entiende por qué Dios le habló a José. Y eso es lo que viene luego a generar todo este caos acá. Porque resulta, mi querida familia, que Jacob manda a elaborar una túnica real para su hijo José. ¿Usted se acuerda de ese evento? Génesis, para atrás. Tendríamos que llegar un poco
pero voy a solamente charlar con ustedes sobre eso. Ustedes que me han acompañado cada semana saben que ya hemos estudiado eso, ¿ok? Así que voy a ir como que haciendo un recuento para poder entrar a este capítulo, porque este capítulo tiene todos esos antecedentes, ¿me entienden? Todos estos antecedentes tiene. Por eso es que Dios habla con Moisés, ¿sí ve? Dios habla con Moisés cara a cara, dice, pero ¿por qué habla con Moisés cara a cara? ¿Sí? Habla cara a cara, familia, porque él es de un linaje real. Pero en cambio, usted ve que no habla con Aarón. Dice que con Aarón es con el Urim y el Tumim. Pero con Moisés dice es cara a cara. Aunque obviamente como profetas, Dios les habla a través de profecía. Se comunica por el Espíritu de la presencia en profecía. Así que por eso es que también entraremos un poco a ver por qué es que Moisés dice, ojalá y todos fueran profetas, porque la idea de él es que todos pudieran escuchar la voz de Dios, todos, porque la idea del profeta es que escucha la voz de Dios. Dios le habla a esa persona. Él es un hombre de una jerarquía real, por eso es que Dios le habla, ¿ok? Entonces, ese es el concepto bíblico de profecía, hermano, de profeta, ¿ok? Y Dios, por eso es que en el Nuevo Testamento vemos a Pablo que dice, ojalá todos desearan el don de profecía. ¿Por qué? Porque ojalá a todos Dios les hablara, ¿sí? Porque estaríamos todos elevados a un estatus de ¿qué? De reyes y sacerdotes, un estatus de santidad. Ese es el concepto, así que hay que entender esos conceptos para poder ir entendiendo lo que estamos viendo aquí. Así que regresemos un poquito a qué es lo que pasa con Jacob, porque Jacob es el que, vamos a decir, no es que inconscientemente, pero es un hombre movido por el Espíritu, pero este hombre es el que trae este caos, o sea, de allá se origina este caos, hermanos. Y también de allá viene esto de aquí, de que levitas son aquellos que están a cargo del sacerdocio. Ya vamos a ver por qué estas dos cosas están ocurriendo aquí. Así que vemos cómo Jacob desplaza a Rubén. Rubén es el primogénito, hijo de Lea, el primero nacido de su matrimonio con Lea. Rubén, luego viene ¿quién? Luego viene Simón, luego tenemos a Leví y luego a Judá, los 4 hijos de Lea. Entonces ustedes ven que allí no aparece por ningún lado, hermanos, no aparece por ningún lado a Moisés o José. El primero es Rubén. Entonces vemos que Rubén es el que tenía el derecho legal como primogénito a ser la autoridad de la casa de Jacob. Legalmente eso le correspondía a él. Pero por alguna razón, hermanos, que no puedo describir, por alguna razón motivado por algún cariño especial, Jacob manda a elaborar una túnica real para José, la que conocemos con la famosa túnica de colores, pero en realidad no es una túnica de colores, una túnica real. Entonces, cuando le manda a hacer una túnica real, lo que está haciendo Jacob es elevando a su hijo al rango de primogénito, de príncipe, pero de príncipe heredero al trono. Eso es lo que está pasando allí. Qué interesante, porque es muy importante que ustedes no pierdan esos detalles. Cuando leen estos capítulos posteriores no podemos dejar atrás esos detalles. Así que Jacob es el que inicia este cambio de herederos, y en vez de que sea Rubén el que hereda, pues en este caso, hereda la primogenitura, en realidad Jacob se la pasa a José, el primogénito de su segunda esposa, el primogénito de Raquel. ¿Ok? Acuérdense que él en su mente, aquí viene otro tema mucho más atrás, en su mente él se había casado con Raquel, no con Lea. Pero legalmente él se había casado con Lea, no con Raquel. Así que terrenalmente él tenía un compromiso legal de matrimonio con Lea, pues con ella es con la que se acostó y con ella tuvo a Rubén, pero en su mente él se casó con Raquel esa noche. Y por eso es que ahora entienden el conflicto que tenía Jacob a la hora de establecer para él quién era su primogénito. Así que él elige a la esposa de elige al hijo, al primogénito de su esposa amada, la que amaba de corazón,
y a él le da la primogenitura. ¿Entienden lo que está pasando, familia? Entonces, esto genera a partir de allí ahora un caos. Se comenzó a armar una bronca entre hermanos. Rubén, mire lo que pasa aquí. Rubén comete un acto de los más abominables que pudo cometerse en la historia bíblica. Y es que a la muerte de Raquel, la que queda al cuidado del pequeño José es Bila, la concubina de Jacob que recibe de Raquel como la esposa para que él tenga hijos con ella. ¿Ok? ¿Se acuerda toda esa historia? Entonces vemos aquí que José es aquel que es cuidado por la, vamos a decir, la niñera de su mamá o la sirvienta de su mamá. José es, vamos a decir, bueno, criado, terminado de criar por Bila. Ahora, como Bila fue recibida como esposa o como concubina de parte de Raquel, entonces aquí ocurre algo que culturalmente se hacía, hermanos, y es que se demandaba el reinado o se demandaba la autoridad de la casa por medio de un acto de adulterio, familia. Eso es muy común en la Biblia y lo vemos, por ejemplo, este caso en la historia de Absalón y David, vemos en la historia de Cam y Noé, lo vemos también con, por ejemplo, el caso de Saúl también, ¿ok? Entonces vemos cómo aquí el tomar las concubinas del padre era la forma como se demandaba el reinado o se demandaba la autoridad sobre la nación, ¿ok? Avergonzando a aquel que era el esposo de esa persona. Por eso vemos que Absalón toma a las concubinas de su padre y obviamente lo avergüenza a David y David tiene que huir y pues él, ahora Absalón es el gobernante de la tribu, perdón, gobernante de Israel. Lo mismo pasa, como les decía, cuando usted va y analiza el Génesis, usted ve que el mismo principio aplica a Satán cuando habla con Eva para usurparle el reinado a Adán. ¿Ok? Ahí ocurre un acto de adulterio espiritual, hermanos, del que nace Caín. Pero bueno, ese es un tema que lo explicaré más tarde. Me interesa es llegar acá. Aquí está ocurriendo lo siguiente. Basado en esos antecedentes de cómo se demandaba de manera vil el reinado, ¿verdad? Entonces, o la primogenitura o vamos a decir la autoridad de la casa, Rubén, mi querida familia, tiene intimidad con Bila, la esposa o concubina de su padre. Pero no es que se metió allí, hermanos, a tener intimidad con la madrastra de él o con la concubina de Jacob por placer sexual. No, 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 no. Aquí el tema era legal, mis queridos hermanos. El tema era estrictamente legal. De esa manera se demandaba la autoridad de una casa. Se demandaba la paternidad de la casa. Por eso es que Rubén comete ese acto reprochable de tener intimidad con Bila, puesto que al hacer eso estaba avergonzando al padre y estaba robándole el reinado que Dios le había dado a José. ¿Ok? ¿Entiende esto? Por eso es que Dios le habla a José a través de sueños, ¿verdad? Y José puede interpretar estos sueños. Porque José está ahora, gracias a esta túnica que le pone su padre y esta investidura real que le da Jacob a José, ahora él es capaz de poder escuchar a Dios. Por eso es que cuando Faraón llama a José y escucha que que José le adivina los sueños, él entiende que este hombre le habla a Dios. Porque así como yo soy faraón, soy rey y Dios me habla a mí, pues a él también le habla. Así que le da una sacerdotisa como esposa y lo lleva al palacio a hacer ¿qué? A ser el segundo al mando del reino. ¿Ven? Tiene que respetarse estos principios. Es importante que los conozcamos porque si no, no entendemos porque Dios no habla arbitrariamente con nadie en la Biblia, hermanos. Dios habla solamente con aquellos que son reyes y sacerdotes.
Y se lo estoy dejando claro con ejemplos. Por eso es que Dios le hablaba ¿a quién? Dios le hablaba a Adán, porque él era rey en la tierra. ¿Sí ve? Si no, no le hubiera hablado. ¿Por qué Dios le habla a Caín, aunque era malvado? Porque era príncipe, era hijo de un rey. Y por eso no le tocó la vida, porque él era ¿qué? El ungido de Dios. ¿Ok? Pero en este caso vemos por qué Dios no, ese es otro principio en donde no se podía tocar la vida de un ungido. Por eso es que Dios no tocó la vida de Adán inmediatamente. Si no lo hubiera matado en el momento en que cometió ese acto ese acto de rebelión. ¿Ve? Muchos principios se tienen que entender en la Biblia para poder comprender por qué ocurren unas cosas y por qué, dice, ¿por qué maten unas y por qué no maten otras? O sea, ¿Dios que es arbitrario en esto? No, hermanos, Él está ligado a sus leyes. Acuérdense que hay un marco legal que rige el reino de los cielos, que Dios mismo lo puso para Él gobernar el mundo y para juzgarlo. Así que Él no puede irse en contra de sus leyes. Y yo le estoy explicando a ustedes cuáles son estas leyes. Qué importante es que nosotros dominemos, hermanos, las leyes de la Biblia, las leyes de la Torá dada a través de Moisés, porque es en función de estas leyes que el mundo va a ser juzgado, ¿verdad? De hecho, el mundo en este momento que está ingresando al reino de Israel por medio de una confesión de fe a través del Mesías, de Yeshua o de Jesús, lo hace respetando unas leyes, porque se lleva adelante un proceso de adopción. Cuando alguien le lleva el evangelio a usted, hermanos, cuando alguien le lleva el evangelio para que usted se convierta a Jesús o le entregue su vida a Cristo o no sé, tantas palabras que se utilizan ahora para que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, etcétera. Todo esto está enmarcado en un contexto legal, hermano. Usted no está románticamente entregándole su vida a Cristo. No, eso es un acto legal. Aquel que le trae a usted el evangelio realmente es un agente de adopción. ¿Sí? Aquella persona que le trae a usted el evangelio para que usted conozca al Señor y usted acepte al Señor como su Señor y Salvador, en realidad usted en ese momento está firmando un contrato de adopción en el que usted, pues obviamente, tiene unas reglas que cumplir dentro de ese contrato. No es un contrato, hermano, no, usted simplemente hace un acto romántico de arrepentimiento y luego sigue su vida como si nada hubiera pasado. No, hermanos, el acto de conversión, de hecho la palabra tiene sentido, es un acto de conversión. La conversión implica que si usted iba en un sentido hacia la dirección de perderse, pues ahora usted tiene que venir en el otro sentido. Si usted iba lejos del eterno, ahora usted tiene que venir hacia el eterno. Por lo tanto, es un acto de regreso de 180 grados. ¿Sí? ¿Sí? Usted tiene que regresar 180 grados de donde usted iba, en la dirección que usted iba, tiene que regresar para donde usted tenía que realmente ir. Así que el arrepentimiento no es suficiente, porque eso ya lo entraremos a revisar al final, hermanos, porque si no me pierdo aquí. Ya les voy a explicar cómo es legalmente un proceso de adopción. Legalmente de acuerdo a la Torá, no como nos han enseñado en un sistema religioso en donde la gente hace una conversión emocional, pero realmente no pasa nada a partir de allí, aunque se meta al agua y salga. Solamente salen mojados, pero no pasa nada en la vida de esta persona porque no entiende que se está llevando adelante un proceso legal. Y yo aquí les estoy hablando desde esa perspectiva. Todo esto tiene que ver con leyes, hermano, y legalidades. Yo tengo que dominar estas leyes para poder explicar este texto, porque si no, no puedo. Esto que está ocurriendo aquí no es una mera, como ustedes van a ver el capítulo 16, no es que aquí Datán y Abirán, porque se les ocurrió ellos, ahora van a irse contra el reinado o contra la autoridad de Moisés, por gusto, no, es que ellos tienen algo atrás que los justifica legalmente para poder hacer ese reclamo, si no, no lo harían, ¿me entienden? Entonces yo los llevo a ustedes a entender esto antes de entrar a leer el capítulo 16, porque ese es el trasfondo de esto. Así que Datán y Abirán, hermanos, hijos de Rubén, de la tribu de Rubén, se sienten con el derecho legal de ser la autoridad de la familia israelita. ¿Sí o no? Pues ellos son los que nacieron primero. Rubén nació primero de Jacob, pero resulta que a él lo han desplazado y han puesto a quién a gobernar. Pues han puesto a la tribu de Leví a gobernar.
Y le han dado no solamente el reinado, sino que también le han dado el sacerdocio. O sea que prácticamente Leví se está quedando con todo, pues hermano. ¿Ok? Y no está compartiendo absolutamente nada de ese privilegio de gobernar. Eso es lo que aparentemente está ocurriendo aquí. Pero estamos olvidando, hermanos, que esta tribu de Leví se ganó el privilegio de estar llevando a este pueblo desde Egipto hasta Tierra Prometida. Ahora es interesante porque nosotros vamos a ver entonces aquí que hay un acto de, como le dije yo, un acto de rebelión, ¿sí? Pero que está motivado por una justificación legal que ellos creen tener. Y es el hecho de que ellos son los hijos o los descendientes del hijo mayor de Jacob, de aquel que es el padre de Israel. Así que ya ven cómo es de interesante esto. Muy, muy interesante poder tener ese preámbulo para poder ahora sí avanzar al siguiente paso. Así que quiero agradecerles a todos mis amigos y mis hermanos que se conectan en esta noche. Y pues, ni modo, hay que darle también pues un saludo especial a las wilsonáticas que mi querido amigo Wilson Sánchez Zúñiga está invitándolos a acompañarnos en esta noche. Así que un fuerte abrazo para ustedes, mis queridos amigos, para Romina chiquita también, y pues para toda la familia Sánchez. Un fuerte abrazo para ustedes y para todos los demás hermanos que se conectan en esta noche. Así que gracias de todo corazón. Para Denis también y para Lili, para Marisol, gracias por vuestros saludos y por acompañarnos en esta noche. Así que como ven, este es un tema, mi querida familia, que debemos dominarlo bien, porque si no dominamos las leyes, definitivamente no entendemos lo que está ocurriendo en estos textos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a dejar allí el tema de Datán y Abiram. Y ahora vamos a entender, bueno, ¿qué pasa con Coat? ¿Qué pasa con Coat y por qué me va y me revuelve y me trae 250 rebeldes que quieren también ahora usurpar el sacerdocio? ¿Verdad? El argumento de Coré es válido de alguna manera, pero él está confundiendo dos cosas. Él está confundiendo, hermanos, estatus con oficio. ¿Sí? Dios había hecho a todo este pueblo un pueblo de reyes y sacerdotes y se los había demostrado en el Sinaí. Por eso es que Dios les habla. Por eso es que ellos, aunque escucharon voces de trueno y relámpagos y todo ahí que humeaba al pie del Sinaí, igual Dios les hizo escuchar su voz. Así que cuando Él les habló, ¿qué es lo que realmente les estaba confirmando a este pueblo? Que ellos eran un reino de reyes y sacerdotes. Era un linaje escogido al que Dios quería elevar en santidad, elevar en estatus desde ser unos esclavos que estaban en Egipto y llevarlos a ser un pueblo de reyes para que pueda Dios tratar con ellos de vis a vis, cara a cara. De hecho, ese es el propósito definitivo de este plan del Eterno, de llevarnos a nosotros al final de los tiempos a verlo a Él cara a cara. El privilegio que tenemos o que vamos a tener todos aquellos que confiamos en su palabra y en su plan y confiamos, vamos a decir, sin convertirnos en rebeldes, es que Él, al final de los tiempos, como lo vemos en el capítulo, en los capítulos finales de Apocalipsis, es que Él dice que Él mismo será esa luz, que Él mismo estará presente en medio de su pueblo porque Él será Emanuel con nosotros. No el Emanuel que vino primitivamente en el primer siglo con Jesús o Yeshua, sino aquel Emanuel, el Padre que dice estará en medio de su creación, en medio de su pueblo, y también el Cordero. Por eso es que siempre habla de el Padre y el Cordero. Todas las cartas de Pablo, todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando hace sus salutaciones o sus despidos, ¿qué dice? En el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo. ¿Sí? En el nombre, dice, de nuestro Dios y nuestro Señor. Así que estamos hablando de dos personas diferentes completamente, mi querida familia. Entonces, vemos que en el segundo caso de rebelión, el segundo acto de rebelión que ocurre aquí, o de insurrección, está ligado con Coré. ¿Y quién es Coré? Bueno, pues Coré es de alguna manera otro que también se siente de alguna manera desplazado, ¿no? Coré tampoco es que está muy satisfecho con lo que está pasando con él. Coré es descendiente de los coatitas, ¿verdad? Él es descendiente de los coatitas del segundo hijo de los coatitas, porque el primer hijo de Coat es Amram, de donde vienen Aarón y Moisés. Y luego pues tenemos a
Itzar, de donde vienen Coat, Nefeg y Sitri. Pero también tenemos a Hebrón, que no se menciona descendencia, y también a Uziel. Y de Uziel nosotros tenemos entonces allí a Sirgi, Misael y Etzafán. El problema, hermanos, es que aquí se menciona como a cabeza de estos, a cabeza de los coatitas, se lo menciona a Etzafán, no se lo menciona a Coré. Y eso tal vez generó un resentimiento aquí, porque aquí Coré no estaba siendo la cabeza después del tercero a bordo, porque el primero a bordo pues obviamente era Aarón, luego era Moisés, y de ahí tenía que seguir Coré por orden de edad, ¿verdad? No porque sean de la misma familia, porque él no era hijo de Amram, pero él era el siguiente, el hijo primogénito de Izar, que es el segundo hijo de Coat, ¿ok? Así que él es el tercero. Por lo tanto, Aarón y Moisés son primos de Coat, son primos hermanos, son primos. Así que esta es vamos a decir, esta es una disputa, hermanos, entre primos, entre parientes sumamente cercanos. Pero él no contento con esto, Coré no va solo. Coré se busca 250 más que vayan con él. ¿Sí? Y lo interesante es que usted va a ver cómo esto se va cada día o cada vez que vamos leyendo un poquito, se va apareciendo la historia de alguien al que no queremos nombrar en esta noche, porque no es invitado a este lugar. Pero es importante que usted distinga que ese innombrable está retratado en esta historia. Porque resulta que Dios cuenta por medio de esta historia su propia historia. Y eso es importante que usted no pierda de vista también. Dios usa la Biblia o la Torá o el Antiguo Testamento para contar su propia historia. Él está hablando de él mismo, de su realidad que pasó en ese lugar en donde él habita. Así que vamos a ver cómo Coré, hermanos, representa precisamente a aquel que alguna vez se rebeló o que convirtió un acto de insurrección en el reino de los cielos y dice que se trajo a 1/3 de los ángeles con él. Ya usted puede imaginarse de quién estamos hablando. Así que él acá dice que no va solo. Este se lleva 250 con él. ¿Sí ve? Y es posible que estos 250 sean 1/3 del todo de esos distinguidos caballeros que tiene esta familia de Leví. ¿Ok? Así que vemos entonces cómo Coré es aquel que se levanta, pero en cambio él no se levanta contra Moisés. Él se levanta contra el sacerdocio de Aarón para reclamar él también el sacerdocio. Y lo interesante es que sus palabras son las que llaman la atención, porque él utiliza el argumento de que todos son un linaje especial, son sacerdotes y reyes, por lo tanto tienen derecho ellos también pues a ser ministros del Altísimo. Pero ellos están desconociendo que una cosa es el estatus social y otra cosa es el oficio que Dios les ha dado a ellos. Pero eso no es todo, hermanos, porque hoy está pasándonos lo mismo. Hoy en el cristianismo, mi querida familia, muchos se creen reyes y sacerdotes y creen que la familia de Leví y su ministerio ya no existe y ya pues prácticamente está deshecho. Pero están olvidando este pequeño detalle de esta historia. Leví es una tribu que permanece. De hecho, Leví es la tribu que quedó dentro de Judá. Por eso es que los fariseos eran levitas, mi querida familia, y hasta ahora todavía hay levitas. Y de hecho tiene que restaurarse el sacerdocio levítico para que se pueda llevar a cabo un sinnúmero de diligencias legales que son importantes previo a la venida del Mesías. Si no hay sacerdocio levítico, no puede venir el Mesías, porque son requisitos legales que se tienen que cumplir. ¿Sí ven? Entonces no es que el Mesías viene o Dios va a mandar al Mesías cuando a él le parece. No, es que el Padre tiene que preparar todo legalmente, tiene que estar todo preparado para que cuando el Mesías venga aquí se hayan dado las condiciones legales para que Él pueda llegar. ¿Sí ve? Así que no es que el Señor va a aparecer en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No, mi querida familia, eso no es un mensaje correcto.
el Mesías va a llegar cuando las condiciones legales que están establecidas en la Torá se hayan reunido, esos requisitos para que Él pueda aparecer. Si no hay sacerdocio levítico, no es posible que el anticristo, el antimesías, el que se opone al Mesías, se pueda sentar en el trono del templo. Si no hay un sacerdocio, no puede haber un templo, hermanos, porque necesitan haber ministros. Alguien que ministre, o sea que se tiene que restaurar el sacerdocio levítico. Pero para que se restaure el sacerdocio levítico, primero tiene que restaurarse el cuerpo judicial. Por lo tanto, primero tiene que instaurarse nuevamente el Sanedrín. Si no hay Sanedrín, no hay sacerdocio levítico. Así que usted ve cómo todo este engranaje, este aparataje legal, hermanos, tiene que volver a conformarse para que cuando venga el Mesías, Él pueda llegar y legalmente ser investido como rey. Porque no es que el Mesías viene y ya viene como rey, porque ya es rey. No, hermanos, es que tiene que llevarse adelante una ceremonia de investidura en la tierra. ¿Y quiénes son los que van a llevar adelante esta ceremonia de investidura? Pues los sacerdotes, hermanos, y el tribunal legal, que es el que dice, usted queda legalmente investido para ser rey. No sé si ustedes entienden, por ejemplo, en nuestro país, y eso es muy particular, y ocurre en todos los países que tienen repúblicas, ¿verdad? En donde tienen una asamblea o tienen tienen una asamblea de representantes o congreso. ¿Sí? En algunos le llaman Congreso, otros le llaman Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional, pero se conoce también como Congreso, o Cámara de Representantes también en Estados Unidos. Pero yo les explico algo a ustedes, mi querida familia. Cuando un candidato gana una elección, aunque él gane la elección y sea proclamado ganador, él todavía no es presidente. ¿Sabía usted eso? En nuestro país, cuando una persona ha competido para la presidencia de la República, y este ha sido declarado por el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad que determina quién es el ganador. Recuerde, es la autoridad que determina quién gana, mas no es la autoridad que le da la investidura del cargo. Él solo dice, usted ganó. Entonces, usted ve, mi querida familia, que esta autoridad, este personaje, perdón, este candidato, necesita primero que alguien le diga que usted ganó. Y luego viene una segunda autoridad, que es la autoridad de la Asamblea, en este caso, en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema. Creo que es la Corte Suprema, no sé si es la Cámara de Representantes o la Corte Suprema, pero en nuestro caso, por ejemplo, es la Asamblea Nacional. El presidente recién está investido en su cargo cuando es tomado juramento en esta asamblea. Porque es la asamblea que representa al pueblo, ¿sí ve? O sea que es el pueblo el que lo está nombrando a él ya como después de haber sido declarado ganador, es el pueblo el que lo está nombrando a través de sus representantes, lo está nombrando presidente constitucional de la República del Ecuador. Así que usted ve, hermano, que aunque sea ganador, si no hay quien lleve a cabo la ceremonia de investidura, entonces él todavía no puede ejercer el cargo, no puede ir a la casa de la presidencia de la República. ¿Cuándo él se dirige a la casa de la presidencia de la República? Cuando él ha sido investido en su cargo tomándole juramento. Una vez que ha ocurrido esto, él ahora puede ir y desempeñar sus funciones a partir de ese día que esté establecido en la Constitución. Entonces acá estamos viendo lo mismo, para que cuando venga el Mesías, mi querida familia, él pueda ser aquí investido como la autoridad del mundo, como el rey de la tierra. Él necesita ser nombrado por una autoridad que se conoce como el Sanedrín y el sacerdote real, en este caso el sumo sacerdote. Pero usted va a decir, pero si Jesús es sumo sacerdote, hermanos, entendamos en dónde. Porque aquí hay que tomar mucho en cuenta la jurisdicción. Una cosa es ser sumo sacerdote en el reino celestial, pero aquí Yeshua o el Mesías no puede ser sumo sacerdote, familia. Aquí no, porque eso sería una usurpación de un cargo que Dios le ha dado a los levitas, en este caso de la familia de Aarón. Así que vamos a ver nosotros en ese tiempo, cuando se reinstaure todo,
que precisamente será un descendiente de la familia de Aarón que tomará el cargo, que será juramentado en el cargo y ungido para el cargo de sumo sacerdote, y él será el que ungirá, perdón, el que tomará pues obviamente juramento y declarará al Mesías como un Mesías que el Eterno le ha mandado. Acuérdense que esto tiene que ver mucho con legalidades. Dios habla, interviene, habla con él, etc. Eso no voy a entrar en esos detalles porque es muy extenso ese tema. Solo les estoy indicando que si no hay estas autoridades, Jesús no va a aparecer por aquí simplemente como cualquier persona en la puerta de la casa. ¿Ok? Tiene que darse unos procesos legales. Y eso es importante que determinemos porque no hemos estudiado eso. Simple nosotros esperamos al Mesías, pero no sabemos en cuándo va a venir. Pero yo ya les estoy explicando que cuando se comience a preparar todo este escenario, usted se va a dar cuenta que su llegada está próxima. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Jerusalén o Israel es el reloj profético, ¿sí o no? Que siempre hemos escuchado, ¿ya? Que en este caso, Israel es el reloj profético para que nosotros veamos los acontecimientos en ese lugar para que podamos entender si efectivamente estamos ya en los tiempos próximos a la llegada. ¿Sí? Así que, a ver, estoy tratando de entender la pregunta de Tamar, pero no entiendo la pregunta. Así que si me la puedes aclarar un poquito, yo puedo respondértela, no te preocupes, ¿ok? Sí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a entrar a leer el texto y voy a ir explicando. Y luego cuando entremos al capítulo 18, el día de hoy, ya entraremos en las leyes. Y es importante que entendamos que después de todo esto que está ocurriendo, Dios ahora da unas leyes para los levitas. Unas leyes a favor de los levitas y un compromiso para ellos también acerca de lo que tienen que hacer. Así que esas nuevas leyes están en cambio todas resumidas en el capítulo 8. Pero mientras tanto vamos a entrar en esto para entender cómo Dios a través de esta historia está contando un acto de rebelión que ocurre en el campamento. ¿Sí? Esta es la tragedia más grande que usted va a ver en esta historia, porque básicamente es la propia familia la que se rebela, en este caso es un primo y unos parientes cercanos que se rebelan contra Moisés y contra Aarón, y luego se revela todo el pueblo, porque el pueblo les echa la culpa de la muerte de esta gente. ¿Sí? Entonces vamos a ver también cómo estas similitudes de los castigos que ocurren con ellos son 3 castigos. No ocurre un castigo para todos. Por ejemplo, Datán y Abirán van a morir de una manera, con su familia. Coré, junto con los 250, van a morir de otra manera. Y el pueblo que les reclama a ellos por la muerte de estos dos, también va a experimentar otro tipo de muerte. Así que hay 3 tipos de castigo para este caso. No es uno solo. Nosotros tenemos como, vamos a decir, como tradición. Como tradición nosotros hablamos de la rebelión de Coré y el castigo de Coré. Pero no estamos entendiendo que no fue el único castigado aquí. Y a él, nosotros tenemos por tradición la enseñanza de que la tierra se lo tragó a Coré, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. Pero, por costumbre tenemos eso, la enseñanza de que a Coré se lo tragó la tierra junto con los 250 que tenían un incensario. Pero vamos a descubrir, mi querida familia, que no. Esa es una afirmación equivocada, ¿verdad? Porque vamos a probar a la luz del texto que cada tipo de insurrección tiene un castigo. La Lashon Hará tiene un tipo de castigo. La insurrección contra el sacerdocio tiene otro tipo de castigo. Y la insurrección contra un rey tiene otro tipo de castigo. ¿Sí ve? Y vamos a ver, hermanos, cómo este libro de Números, en estos 3 castigos, están esos castigos también en el libro de Éxodo y también uno en Levítico. Así que estos castigos que ven aquí, en donde se abre la tierra para tragarse a la gente, ¿en dónde se abre, mi querida familia, en el Éxodo, la tierra para tragarse una gente viva? Ahí está. También se abre y se traga, dice, un poco de gente, entre ellos al faraón. ¿Se acuerda? Dice que el mar Rojo se abrió y que el pueblo cruzó por lo seco, pero que luego, como venían atrás el faraón y sus soldados,
dice que una vez que terminó de cruzar el último del pueblo de Israel, mientras venía el faraón contra Moisés y contra el pueblo, dice que entonces el mar se cerró y se los tragó vivos. Estamos leyendo paralelismos. Dios nos está contando esta historia, pero esto es una repetición de algo que ya está ocurriendo. De hecho, él dice también que un fuego consumió a los que tenían estos 250 con incensario. ¿Dónde hubo un fuego que consumió a los que entraron con fuego extraño al tabernáculo? Hermanos, si a mí me dicen, si yo estoy demandando, por ejemplo, el sacerdocio de Aarón, y Aarón me dice, Moisés me dice, coge un incensario de bronce y vente aquí al tabernáculo y preséntate ante él, yo ya sé que este me quiere matar. Yo ya sé que este me quiere hacer la maldad. Si podemos decirlo de manera. Porque, hermanos, nunca se podía presentar un incienso en un brasero de bronce. Bronce significaba pecado, también significaba rebeldía, significaba significaba precisamente por eso el altar era de bronce. Así que cuando Moisés los manda a estos 250 más Coré a que vayan a fabricar un incensario de bronce y se presenten ante el tabernáculo con un incensario de bronce, hermanos, ya estaban condenados a muerte ya. Si ellos hubieran entendido, si ellos hubieran conocido la administración del tabernáculo, habrían sabido que jamás tenían que haberse presentado delante del Eterno con un brasero de bronce, porque Dios iba a rechazar ese incienso. ¿Ok? ¿Sí ve? Porque Dios rechaza las oraciones que vienen con pecado, o sea, las oraciones que están cargadas de idolatría, ¿verdad? Todas estas oraciones que están cargadas de rebeldía y de pecado no las va a recibir a menos de que sean de arrepentimiento. Así que usted ve aquí cómo un segundo castigo no es la primera vez que ocurre. Ya fuego descendió de parte del Eterno para consumir a Nadab y Abiú cuando se presentaron, dice, se presentaron al altar con un fuego extraño. Cuando se presentaron con un fuego extraño, hermanos, lo más probable es que se hayan presentado con un brasero de bronce. Es muy probable que haya ocurrido eso. Y el tercer castigo que vemos aquí, en cambio, ocurre para el pueblo. Para el pueblo también ocurre un tercer castigo. ¿Sí? En Números 17, del 6 al 15, se narra precisamente esto. En las Biblias cristianas está en Números 16, del 41 al 50, y se narra esto, ¿no? Porque las Biblias hebreas y las cristianas justo en este capítulo son diferentes, ya lo vamos a notar cuando leamos el texto. Entonces, vemos aquí que cuando hay un acto de lashon hara, viene una peste, viene una plaga. ¿Se acuerda cuando Miriam habló mal de su hermano? ¿Qué trajo ella? ¿Qué vino sobre ella? Vino una plaga. ¿Una plaga de qué? Una plaga que se llamaba lepra, ¿ya? Tzara, en hebreo. Una lepra que fue la que contaminó todo su cuerpo y ella enfermó de lepra, que era como un muerto viviente. En este caso acá estamos viendo precisamente cómo una plaga cae sobre este pueblo y mata a 14.700 personas precisamente por haber hablado en contra de en contra de Aarón y de Moshe, en contra de las dos autoridades, la autoridad política y la autoridad eclesiástica de este pueblo. Así que desciende una peste de parte del Señor y comienza a matar a la gente. Pero Aarón tiene que coger un incensario de oro y poner las brasas del altar y correr a pararse entre los vivos y los muertos. El tema, hermanos, aquí es que si usted no se ha dado cuenta, él está violando una ley expresa para él. Usted se acuerda que los sacerdotes no podían estar en contacto con muertos, pero aquí dice el texto que él se paró entre los vivos y los muertos. ¿Y cómo así? Si a él se le prohibía tener contacto con muertos, por eso él no se podía romper sus vestidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Realmente Aarón está violentando una ley? ¿O qué ocurre?
Es importante que entendamos, hermanos, porque Yeshua, hermanos, separó entre los vivos y los muertos para parar la plaga, para detener la plaga, porque la muerte iba a acabar con toda la humanidad. Así que Él separa entre el ángel de la muerte, ¿sí?, y los vivos para poder parar la plaga. Eso cuando Él muere en la cruz, Él está haciendo precisamente eso. Sí, hay muchas cosas que podemos entender luego de eso ahí. Así que vemos ahora sí, familia, que este texto, y ahora que lo vamos a leer, se los voy a ir explicando el capítulo 16 de una manera más ordenada. Ok, vamos a hacer la bendición entonces en este momento, la bendición de la palabra, y empezamos con la lectura. Me dan un segundo, familia querida. Así que vamos a bendecir al Eterno por esta palabra en este día. Bendigan al Eterno que es bendito. Bendito es el Eterno que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok. Bueno, ahora sí voy a tener que usar otros ojos para poder ver un poco más cerca este texto. Bien, entonces vamos a comenzar a leer capítulo 16, versículo 1 en adelante, hasta terminar con el capítulo 17. Si tengo tiempo, mi querida familia, después de las explicaciones que tengo que dar, entraremos al capítulo 18, en donde ya corresponden las obligaciones de los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Y estamos hablando especialmente de los diezmos. Y dice, Coraj, hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Leví, se apartó de la congregación junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y con On, hijo de Pelé. Datán y Abiram y On eran de la tribu de Rubén, y se presentaron ante Moshe y Aarón en una actitud de rebeldía, junto con 250 de los israelitas, líderes de la comunidad, representantes de la comunidad, que participaban en la toma de decisiones importantes, hombres de renombre. Se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, suficiente, basta ya de privilegios para ustedes, pues toda la comunidad, todos son santos y Hashem se encuentra dentro de todos ellos. Esto me parece, hermanos, a lo que alguna vez le dijo el innombrable a Eva. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el argumento que le presentó Hasatán a Eva? ¿Es verdad que Dios ha dicho que de tal cosa no puedan comer? Pero Él sabe que el día en que ustedes coman de aquello, ustedes serán como Dios. ¿Sí ven el texto? Por eso le digo, cuando usted lee esto, usted se da cuenta que tiene que conectar con la historia de la rebelión del Edén y luego tiene que conectarlo también, hermanos, con el caso de la rebelión de Gog y Magog. Esto todo está conectado, pero no creo que alcance a llegar a abarcar tanto, puesto que los temas, como usted ve, son extensos. Más yo les voy dejando allí algunos tips para que en algún momento los vayamos desarrollando, porque esto, en la medida en que vamos estudiando la Torah, se siguen desarrollando y los vamos a tocar igual. ¿Sí? Pero no puedo tocarlos todos hoy porque me amanezco aquí, mi querida familia, y mis hijos, pues, me quieren colgar después. Se juntaron, dice, contra Moshe y Aarón y les dijeron, suficiente. Bueno, versículo 4. Cuando Moshe lo oyó, dice, cayó sobre su rostro en tierra. Dice que se postró en el suelo. Él se postró en el suelo, ¿sí? Entonces dice, y luego le habló a Coré y a toda su comitiva diciendo, mañana por la mañana, a Hashem hará saber quiénes de nosotros le pertenecen para el servicio levítico y quiénes le están consagrados para el sacerdocio para hacer las ofrendas. Y a aquellos él los acercará hacia sí para servirle. Aquellos a quienes él elija serán quienes le ofrenden a él. Hagan así, que Coré y toda su comitiva tomen braseros, incensarios, y que mañana echen sobre ellos fuego del altar y ofrezcan incienso ante Hashem. Hermanos, yo desde ese momento, yo ya cuando escucho esto, después de lo que pasó con Coré, con Nadab y Abiú, yo ya dejo botar el incensario y me voy a mi casa. O sea, quiero que entiendan eso. En el momento que yo ya veo esto, yo ya entiendo que Moshe les está diciendo, oigan,
¿Usted entiende lo que estoy haciendo con ustedes? Arrepiéntanse, no continúen, porque si continúan, lo que ustedes están demostrando es ignorancia, ¿sí? Y además están demostrando rebeldía. O sea, ustedes simplemente no los detienen nada. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que dice, versículo 7, y en la mañana echen sobre ellos ese fuego del altar y ofrezcan incienso ante Hashem. El hombre a quien Hashem elija será el consagrado. Es mucho para ustedes, ¿ya? Descendientes de Leví. Moshe procuró reflexionar con Coré. Miren, Moshe dice, intentó reflexionar con Coré. Lo llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Por favor, dice, escúchenme, descendientes de Leví. ¿No es suficiente para ustedes que el Elohim de Israel los haya seleccionado entre la comunidad israelita para que estén próximos a él, llevando a cabo el servicio del tabernáculo de Hashem, prácticamente llevando su trono? ¿Sí? Dice, él te acercó a ti y a todos tus hermanos levitas, y ahora pretenden el sacerdocio. Por eso, tú y toda tu comitiva están contra Hashem y no contra Aarón. Pues ¿acaso quién es Aarón para que esté protestando contra él? ¿Quién es Aarón? Dice, no es nadie. Y esto tiene que ver un poco con las 3 características de humildad o los 3 niveles de humildad que estudiamos con mi esposa esta semana. ¿Sí? Y hay 3 niveles de humildad, mi querida familia, en la Escritura. El nivel, si podemos decirlo, uno de los niveles de humildad menos humildes es David, cuando dice en el Salmo 22:6, yo soy como un gusano. Imagínense, ya digo yo, ese ya es un pensamiento humilde de un rey. Pero para Dios ese no es tan humilde. Dice que hay un grado para Dios aún más humilde. Y es la expresión de Abraham cuando dice, soy polvo y ceniza. Lo dice en Génesis 18:27. Ese es el segundo grado de humildad dentro de los humildes. Pero aún no es suficiente. Hay un hombre que es más humilde todavía en la tierra. Y es Moisés. Cuando él dice en Éxodo 16, ahora que vamos a entrar allí, dice, nosotros somos nada. Así que, ¿quiénes eran realmente Aarón y Moshe? Eran los hombres más humildes que había sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra. ¿Sí entiende? Eran así de humildes estos hombres, y sobre estos 2 hombres se está llevando a cabo una insurrección, al punto, mi querida familia, de que ellos sabían que iban a terminar muertos. Porque aquí era el todo por el todo, mi querida familia. Esto aquí no iba a quedar Moisés o Aarón vivo, porque ellos sabían que estos tronos eran vitalicios, estos cargos eran vitalicios. Así que ellos habrían concretado la usurpación de estos cargos, matándolos pues. ¿Cómo más los hubieran demandado? ¿Ok? Entonces, vemos aquí, si me permiten acá, dice, ¿quién es Aarón para que estén protestando contra él? Aarón y yo simplemente somos emisarios de Hashem y obramos por cuenta de él. O sea, ellos eran solamente unos siervos. Ellos estaban cumpliendo un oficio y lo hacían de la manera más humilde. Pero resulta que eso generó envidia en Coré y también generó envidia en Datán y Abirán. Los unos envidiaban el reinado, la autoridad política, el poder dirigir al pueblo, y los otros estaban envidiando el sacerdocio. Ellos se creían también pues con la capacidad de poder hacerlo. Es más, Coré era calvo, porque su nombre significa calvo. Y si usted se acuerda, ¿cómo se consagraba, por ejemplo, a un leproso para hacer un ritual de transición ya y ser declarado limpio? Se lo rapaba completamente, de cabeza a pies. No se le dejaba absolutamente ni un solo pelo. Y resulta, familia, que en este caso Coré era así de calvo. Así que no es casualidad que él sea calvo, ¿sí? Por eso Coré significa calvo,
¿Ok? Y, como ven, también era la forma de consagrar a los sacerdotes. Así que él se consideraba a sí mismo un hombre con la capacidad de ser consagrado. Pero calvo también significaba, hermanos, estar sin cobertura, pues. ¿Sí? Estaba rapado. De alguna manera era una condición permanente para él. Entonces, Moshe mandó a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos. No es suficiente que nos hayas hecho salir de una tierra de la que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto. ¿Usted se imagina esa afirmación, hermano? ¿Contra quién era esa afirmación? ¿Era realmente contra Moisés o era contra Dios? ¿Quién los sacó a ellos de Egipto? ¿Quién los sacó con prodigios y señales? ¿Quién hizo los prodigios y señales? Es verdad que los que llevaron a cabo en el ámbito natural estos milagros fueron precisamente Moisés y Aarón. ¿Se acuerdan? Aarón fue el que lanzó su vara y se comió a las serpientes. No fue la de Moisés, hermano, fue la de Aarón. Y fue Aarón también el que hizo algunos, el que a través de quien se hicieron algunos prodigios, así como también a través de la vara de Moisés. Para abrirle el mar rojo fue la vara de Moisés. Entonces estos dos eran hombres con una autoridad dada por una autoridad superior a ellos. Y eso es importante que nosotros reconozcamos, que la autoridad que está gobernando este pueblo es una autoridad mayor que Aarón y mayor que Moisés. No son ellos por su propio antojo. ¿Sí ven? Entonces, ellos se niegan a ir a conversar con Moisés. Ni nos has traído, y lo peor, hermanos, es que hablan mal de la tierra a la que van y hablan bien de la tierra de la que están saliendo. Ahora ellos le dan la vuelta y le dicen, no, Egipto era la tierra de la que fluyó leche y miel. No es la tierra a la que no vamos a ir nunca ya, sino que nos ha sacado de una tierra de la que fluía leche y miel. Pero bueno, si allá eran esclavos, ¿cómo va a creer que fluía leche y miel si en esa tierra ellos eran esclavos? No tenían tierra. ¿Sí? Entonces dice, ni nos has traído a una tierra de la que fluye leche y miel, ni nos has dado en propiedad campos ni viñas. Incluso si nos amenazas con que nos sacarías los ojos, tampoco iríamos. Imagínense. Estos son terribles, hermano. Yo leo esta historia y la verdad digo, qué increíble hasta dónde pueden llegar esta gente, ¿ya? En su ánimo de conseguir lo que están pretendiendo. No les importa mentir, no les importa hablar cualquier sandez, simplemente ellos están cerrados a poder conseguir un propósito. Y en este caso es tomarse por asalto el gobierno de Israel y el sacerdocio. En este caso está hablando con ¿quiénes? Con Datán y Abiram. ¿Se acuerda que ya habló con Coré y los 250? Ahora está con Datán y Abiram. Ha hablado con los dos por separado. Pero lo interesante que quería que ustedes no pierdan de vista era en dónde se encontraban los dos en el campamento. Coré, hermanos, se encontraba al sur del campamento. Y Rubén también se encontraba al sur del campamento. Así que esto que está ocurriendo aquí, está ocurriendo al sur del campamento. Tanto los rubenitas como los coatitas, en este caso los corecitas, están ubicados al sur del campamento. Así que toda esta tragedia está ocurriendo en esa geografía dentro del campamento. ¿Ok? Están al sur. ¿Sí? Entonces dice Moshe, esto apenó Moshe enormemente y le dijo a Hashem, no aceptes la ofrenda de ellos, ni yo tome de ellos ni siquiera un burro, ni a ninguno de ellos hice daño. ¿Por qué eso de no tome ni un burro? Moshe le dijo a Coré, tú y tu comitiva presenten ante Hashem, tú y tu comitiva y Aarón preséntense mañana. Que cada uno tome su brasero y ponga allí incienso, y que cada uno presente su brasero ante Hashem. 250 braseros para la comitiva de Coré. Tú y Aarón también preséntese cada uno con su brasero. ¿Con qué braseros que se presentaron, hermano Aarón? Con su brasero de oro, pues.
Él no se iba a presentar con un brasero de bronce, él se presentaba con un brasero de oro. Cuando Coré congregó a toda la comunidad contra ellos, contra Moshe y contra Aarón, y los reunió a la entrada de la tienda del encuentro, se manifestó la gloria de Hashem ante toda la comunidad. O sea, hermanos, la presencia del Eterno, la Shekinah del Eterno, se manifestó en ese momento allí. Y dice versículo 20, Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo, sepárense de esta comunidad en este instante porque los voy a destruir. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y rogaron, y Elohim de los espíritus de todo ser viviente, dice él, Elohim de los espíritus de todo ser viviente, ni un solo hombre peca, ¿cómo es que te enojas contra toda la comunidad? ¿Ya? Dice, entonces Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a toda la comunidad, diles, apártese alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abirán. Moshe se levantó y se dirigió hacia Datán y Abirán. ¿Qué hizo aquí Moshe? Otra vez intercedió como abogado. Porque ¿qué le está diciendo Dios? Ustedes, Moshe y Aarón, apártense porque los voy a acabar a todos estos. Pero ¿qué dice Moshe? Oye, no, Señor, no son todos. Son solamente estos 250 que están aquí y Datán y Abirán. Ya, entonces apártense de la familia de Datán y Abirán y apártense de estos coatitas que están aquí, estos 250 que tienen estos braceros y coat. ¿Sí ven? ¿Qué está haciendo Dios? Dios está siendo un juez justo, pero por la intercesión de alguien que está abogando por ellos. Alguien está intercediendo con ellos como abogado para que Dios no desate la furia sobre todos ellos. Así que dice, Moshe se levantó y se dirigió hacia Datán y Abirán, y tras él fueron los ancianos de Israel. Le dijo a la comunidad, apártense de las tiendas de estos hombres perversos, no toquen nada que sea de ellos, para evitar morir a causa de todas sus transgresiones. Ellos, en efecto, se retiraron del asentamiento de Coré, Datán y Abirán, y todo de su contorno. O sea, hermanos, todo el mundo huyó del sur, el campamento. Todo el mundo corrió del sur del campamento, se aisló del sur del campamento. ¿Ok? Corrieron de allí. Y dice aquí, Datán y Abirán salieron y se pararon a la entrada de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus nietos. Dijo Moshe, así sabrán que Hashem me ha enviado a hacer todo esto y que no hice nada por mi cuenta. Si estos individuos mueren de forma similar a todos los individuos, o sea, mueren de una causa natural, mueren de cualquier cosa, ¿verdad? Natural. Si estos individuos mueren de una forma similar a todos los individuos y si tienen el mismo destino que todos los individuos, no actúe por orden de Hashem. O sea, yo no estoy guiándolos a ustedes por obra de Dios, sino que estoy actuando por mi propia cuenta y mi conveniencia. Pero si Hashem crea un fenómeno, un nuevo tipo de muerte que no está establecido aquí, ¿verdad? Haciendo que la tierra abra su boca y los traga a ellos con todas sus pertenencias y caigan vivos al abismo, entonces será una señal de que estos hombres provocaron a Hashem. ¿Ok? Así que Moisés, que conoce, hermanos, los principios bíblicos y está inspirado por el Espíritu, entiende que él está dando una señal, está invocando una señal para que el pueblo entienda que esto fue obra del Eterno que actuó aquí. Va a ocurrir, hermanos, un terremoto, se va a abrir la tierra y se va a tragar a la familia de Datán y Abirán con todos sus hijos y todas sus esposas y sus nietos, y todos ellos se los va a tragar vivos. O sea que esta descendencia, familia, no entrará a tierra prometida. Ni ellos, ni sus hijos, ni de Datán y Abirán, mi querida familia, no quedará ni rastro en el milenio. No entrarán allá. Técnicamente estarían excluidos de ese reino. Entonces dice que resulta que cuando terminó de decir eso, se abrió el suelo que estaba a sus pies, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos con sus casas y todos los hombres que integraban la comitiva de Corá junto con todas sus pertenencias. Así ellos, con todas sus pertenencias, cayeron vivos al sepulcro. Luego la tierra los cubrió y se perdieron de la comunidad. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos
al oír sus gritos, escaparon diciendo, que no nos trague la tierra también a nosotros. Entonces emergió un fuego de Hashem que consumió a los 250 hombres que ofrendaron el incienso. O sea que esta es el segundo castigo. El primer castigo, mi familia, es para Datán y Abirán, porque ellos están demandando un reinado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estas palabras de Isaías 13 y 15, del 13 al 14, del 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo más alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí ve? Isaías 14, del 13 al 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que esto de aquí nos está dando ya una indicación, mi querida familia, de qué es lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí ven? Esa es una imagen profética de lo que va a pasar con el innombrable. Ahora, recuerde que cuando Él es desterrado del reino de los cielos, Él es enviado al abismo. Pero lo que pasa es que Él dice que fue enviado hacia abajo, hacia la tierra. Pero entendamos que allá hay un descenso de santidad. Es tragado por la tierra. ¿Sí ve? Este innombrable fue tragado por la tierra y viene a caer acá. ¿Ok? Y aquí trata de arrebatarle, y de hecho pues le arrebata el trono a Adán. Entonces, vemos aquí cómo se está precisamente llevando a cabo este tipo de castigo. Y luego dice Ezequiel 28, del 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Aquí no es lo interesante, porque vamos a ver por qué les digo que este innombrable tiene mucho que ver con Coré. Porque dice, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. ¿Ya? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, mi querida familia? ¿Sí? Que resulta que este innombrable está relacionado con la música. Y lo interesante, mi querida familia, es que a través de Asaf, que es un coretita, ¿verdad? De la familia de Corá, de los sobrevivientes de la familia de Coré, perdón, se escriben salmos que están registrados en este libro de cánticos de David, ¿verdad? Hay los salmos de Asaf, el Salmo 42, el Salmo 44, 45, 46, 47, 48, 49, el 80, el 85. Son salmos, hermanos. Son salmos de los hijos de Coré. Y usted dice, ¿cómo que los hijos de Coré escriben salmos? Los hijos de Coré, inclusive, hermanos, fueron músicos en el templo. Entonces, si se da cuenta usted cómo existe una correlación entre Coré, aquel que quiso usurpar un lugar de honor por puro ego, pero que para él estaba preparado un lugar extremadamente cercano. Él era el que prácticamente cargaba el trono del Eterno, este estaba al pie del trono del Eterno, ¿sí? Pero él estaba anhelando el sumo sacerdocio de Yeshua en el reino de los cielos. Él quería ese sumo sacerdocio. Él no quería solamente estar al lado del Eterno. Él también quería ser sumo sacerdote. Por eso es que le digo, familia, cómo tenemos que aprender a leer estos textos y correlacionarlos. Así que Coré es una representación de Hasatán. Porque para Hasatán se preparó, dice, instrumentos musicales. Y lo interesante es que los descendientes de Coré se convierten en salmistas y músicos en el templo, al punto de que quedan salmos registrados de la familia de Coré, de los hijos de Coré, ¿verdad? Entonces, son 12 salmos de Asaf
11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, otros de Moisés, Hernán y Atán, y 35 que están sin atribución alguna, ¿sí? Entonces, familia, qué interesante que podamos entender la relación que hay entre este personaje que está aquí y el otro personaje del cual les estoy hablando, ¿sí? Ahora, esto que está aquí no es sino una advertencia de algo que va a venir. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender que dice Pablo en sus cartas, que estas historias se escribieron para que nosotros, dice, aprendamos la lección que ellos vivieron y nosotros no caigamos en ese error. Porque el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 7 hasta el 13, nos narra algo parecido a este evento que está aquí. El versículo 7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, así como para Corea aquí, esos 250, junto con Datán y Abiram, ya no se halló lugar aquí en la tierra, y descendieron al Seol, a un lugar de menor santidad todavía que la tierra. Y dice, pero no pudieron vencer ni se halló un lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz que decía del cielo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Entonces, ya vemos, mi querida familia, cómo estos eventos están conectados a una tragedia en donde Dios nos está contando su historia con la historia de este pueblo. ¿Ok? Entonces, luego dice el capítulo 17 en mi Biblia, ustedes todavía continúan con el versículo 36, dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que recoja los braseros del área quemada y que eche las brasas encendidas, pues los mismos fueron consagrados. Que con los braseros de aquellos que pecaron contra sus almas se hagan láminas para cubrir el altar. Esos braseros quedan consagrados, pues ellos los presentaron ante Hashem, que sirvan de advertencia a los israelitas. Y en efecto el sacerdote Eleazar tomó los braseros de cobre que habían presentado los que fueron consumidos por el fuego y los transformaron en láminas de revestir el altar de cobre, a modo de advertencia a los israelitas para que ningún hombre ajeno al sacerdocio, que no sea del linaje de Aarón, se acerque para ofrendar incienso ante Hashem, para que no les pase como a Coré y su comitiva, tal como Hashem le hablara a Moshe respecto a él. Lo interesante, hermanos, es que hoy una denominación o una iglesia en particular usa inciensos de oro en sus iglesias para quemar incienso, a sabiendas de que aquí hay una estipulación legal expresa que prohíbe que cualquiera que no sea levita y que no sea descendiente de Aarón se atreva a usurpar esa tarea. ¿Sí ve? Lo hemos visto, hermanos, se lo ve en la televisión. Cuando usted ingresa a una iglesia, usted ve cómo hay un sacerdote, ¿verdad?, moviendo incensarios de oro en este templo. Pero eso, de acuerdo a este texto, es ilegal. Es una usurpación de un oficio entregado estrictamente a los levitas. Por lo tanto, eso es una violación, ¿verdad? Es una usurpación de un oficio que no les ha sido dado. Ahora, claro, yo entiendo que la Torá o la Biblia es un libro, hermanos, que se usa para adorar a un Dios que no es necesariamente el que aparece en esta Biblia, por si acaso. ¿Sí? Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios que ha dado instrucciones muy claras que están aquí estipuladas y ha establecido claramente que el sacerdocio levítico es el sacerdocio para el linaje de de Aarón y sus hijos, no para ningún otro
personaje, por mucho que se quiera llamar sacerdote o por mucho que se crea obispo o sumo sacerdote, simplemente no puede usurpar esto que ha sido establecido para ellos. Nadie en la tierra puede presentar un incienso o un incensario de oro diciendo que es sacerdote del Eterno cuando aquí está prohibido hacer esto. El bastón, perdón, luego seguimos con los bastones como testigos de autoridad ante el pueblo, ¿no? En este caso el bastón de Aarón, ¿sí? Porque recuerden que a él se le reclama precisamente pues que él no era el único que podía hacer este trabajo, que acá también los demás podían hacerlo. Entonces dice Hashem en el perdón, me estoy adelantando, creo que me adelanté un poquito. Estoy acá. Dice, y en efecto, versículo 40, a modo de advertencia, dice a los israelitas, para que ningún hombre ajeno que no sea del linaje de Aarón se acerque para ofrendar el incienso ante Hashem, para que no les pase como a Coré y su comitiva, tal como Hashem le hablara a Moshe respecto a él. Ahora el pueblo se queja. Esta es el tercer castigo que viene y también la tercera queja. ¿Se acuerdan? La primera era la de Datán y Abiram, luego la de Coré y los 250, y ahora viene la queja del pueblo. Y va a caer una plaga. Entonces dice, pero al siguiente día, toda la comunidad, versículo 41, pero al día siguiente toda la comunidad israelita protestó contra Moshe y Aarón diciendo, ustedes causaron la muerte del pueblo de Hashem. Cuando la comunidad se congregó contra Moshe y Aarón, ellos se dirigieron hacia la tienda del encuentro y resulta que la nube de Hashem la había cubierto y se manifestó la gloria de Hashem. Entonces Moshe y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro. Hashem le habló a Moshe diciendo, apártense de esta congregación, pues en un instante la destruiré. Entonces ellos cayeron sobre su rostro, otra vez hermanos, a interceder. Moshe le dijo a Aarón, toma el brasero y echa en el fuego del altar y ponle incienso. Luego llévalo rápidamente a la comunidad para proveerles expiación, pues la ira de Hashem ya se encendió y la plaga ya comenzó. Aarón tomó, siguiendo las indicaciones de Moshe, y corrió hacia en medio de la comunidad, pero resulta que la plaga ya había comenzado a matar a la gente en el pueblo. Entonces puso el incienso para proveer expiación al pueblo. Aarón se ubicó entre los muertos y los vivos y la plaga mortal se detuvo. Esa es la parte que les quería indicar que suena interesante, porque recuerden que el sacerdote no podía abandonar el tabernáculo mientras estaba oficiando. Él no podía hacerlo. Y en este caso él lo hace ¿por qué? Porque había que salvar al pueblo, hermanos. Era un bien mayor. El bien mayor era la vida del pueblo. Así que, ¿por qué Yeshua deja el reino de los cielos siendo sumo sacerdote allá para venirse a este campamento en donde está la vida y la muerte? ¿Sí ve? Él viene acá porque tiene que hacer lo mismo que hace Aarón. Él tiene que pararse entre los vivos y los muertos para detener la plaga. Por eso él deja el reino de los cielos y llega a este campamento, ¿verdad? Y hace esta función al punto de que se aleja de su tabernáculo para cumplir la misión de poner la vida por encima aún de una restricción que él tenía como santo del Eterno. Es importante, hermanos, que entendamos esto porque son estos conceptos que básicamente lo que estudiamos leyes se nos hace un nudo en la cabeza, mi querida familia. Estas son las cosas que realmente rompen nuestras paradigmas y nos lleva al punto de tratar de entender qué es lo que hace que un sumo sacerdote deje un lugar que está establecido como un perímetro de movilidad para él y salte a tener contacto con los muertos. ¿Sí ve? Cuando eso está restringido para él. Pero estamos viendo aquí un precedente legal, mi querida familia. Un precedente legal que luego tomará Yeshua para precisamente hacer lo mismo. Él separará entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Para precisamente detener a la muerte y vencerla. Porque aquí que dice, los muertos causados por la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por la rebelión de Coré. Aarón volvió a lo de Moshe, a la tienda del encuentro, y la plaga terminó. Ahí culmina el capítulo
16, versículo 50, que en mi Biblia pues es versículo 15, capítulo 17. Y pues luego viene el tema de los bastones, ¿verdad? Y la verdad, familia, es que ya estamos casi con el tiempo para concluir esta transmisión del día de hoy. Así que voy a hablar un poquito sobre los bastones. Ya no voy a alcanzar a cumplir el capítulo 18. Me hubiera encantado llegar a tocar esos temas de estas leyes. Pero si usted quiere estudiar leyes, yo le recomiendo un trabajo extraordinario que están haciendo en nuestra comunidad de estudiantes y maestros. Enrico Cortés está haciendo unos estudios semanales acerca de las leyes de la Torá. Así que yo se lo recomiendo, mi querida familia, los días miércoles a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos, 9 de la mañana, hora de Ecuador. Usted puede conectarse por medio de Zoom a sus transmisiones. Si usted desea que les comparta el contacto de Zoom para que ustedes sean parte del grupo de Telegram en el que estamos todos aquellos que estudiamos con él, puede usted participar de estos estudios, así puede ver este capítulo 18, no estoy entrando a estudiarlo, porque realmente él ya hizo el estudio, y la verdad que si ya alguien lo hizo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Mejor es que veamos ese material y así lo podamos aprovechar de mejor manera. En este caso me gustaría entrar más bien a concluir este capítulo 17, ¿verdad? Concluir el capítulo 17, son 12 versículos, y concluir allí pues la enseñanza de esta noche. Y dice versículo 1, y digo versículo 1 porque aunque tengo otra Biblia que es hebrea, y lo mío es el versículo 16, para ustedes es el versículo 17:1. Hashem le habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toman de ellos un bastón por cada tribu, por linaje paterno, 12 bastones entre todos los jefes por sus tribus paternas. Escribe el nombre de cada uno en su bastón. En el bastón de Leví escribe el nombre de Aarón, pues debe haber un solo bastón por cada jefe de tribu paterna. Coloca en la tienda del encuentro, ante el arca del testimonio, donde yo me reúno con ustedes, el bastón del hombre que yo elija, ese florecerá. De esa forma haré que cesen las quejas de los israelitas contra ustedes. Y en efecto Moshe le habló a los israelitas, y cada uno de los jefes de la tribu paterna le dio su bastón. 12 bastones, y en medio de ellos puso el bastón de Aarón. 13 bastones. Moshe puso los bastones ante Hashem en la tienda del testimonio. Y resulta que al día siguiente, cuando Moshe entró a la tienda del testimonio, vio que había florecido la vara de Aarón en representación de la casa de Leví. Floreció, sacó frutos en flor y produjo almendras. Moshe retiró todos los bastones de ante Hashem. A todos los israelitas, y todos lo observaron, cada jefe tomó su bastón. Hashem le dijo a Moshe, coloca nuevamente el bastón de Aarón ante él, arca del testimonio, para conservarlo como señal y contra los que pretendan rebelarse y poner fin a sus reclamos ante mí. Y evitarán morir. Moshe hizo así, tal como Hashem le ordenara, hizo todo tal cual. Los israelitas le hablaron a Moshe diciendo, moriremos, seremos exterminados, estamos perdidos. Todo el que se acerca al tabernáculo de Hashem muere. ¿En qué estamos? ¿Es que estamos condenados a morir? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo después de el reverdecimiento y florecimiento y aún el fruto que da la vara de Aarón? Que vamos a explicar qué significa eso. Pues, ¿qué es lo que están diciendo los demás? Estamos condenados. O sea, si nosotros nos atrevemos a usurpar ese oficio, somos gente muerta, ¿verdad? Así que, hermanos, entiendo yo que algunas denominaciones inclusive se creen sacerdotes en el orden de Melquisedec y se creen por allí unos sacerdocios que realmente no sé dónde lo sacan, pero aquí está claro, hablándonos el texto, de que la vara de Aarón fue la que reverdeció para indicar la autoridad que tenía precisamente esta familia, en este caso este señor Aarón, para que a través de él se designen a todos los sumos sacerdotes de Israel. Ahora, el reverdecimiento de la vara tiene un significado profético. Significa que de lo muerto produce vida. Por eso es que una vara es un palo, un pedazo de palo que está muerto, completamente muerto. Ha sido cortado y no tiene absolutamente conexión con ninguna raíz, ni con la tierra, ni con savia. Está completamente deshidratado, muerto. Podemos decir que es un hueso seco de un árbol.
¿Ok? Pero lo interesante es que Dios a Aarón como sumo sacerdote, le muestra que en él hay poder para generar vida. ¿Sí ve? En este sumo sacerdote, su vara de autoridad tiene poder para producir vida. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado el texto bíblico acerca de Yeshua como sumo sacerdote en el trono celestial? De que Él tiene poder para devolver la vida. ¿Sí ven? Por eso es que la vara muerta reverdece y produce fruto. Y lo interesante es que es un almendro. De hecho, la palabra almendro en hebreo tiene que ver con una palabra que es como oficiar en español. Por eso es que produce un almendro. ¿Sí? El almendro significa oficiar. Por eso es que la palabra hebrea allí juega en ese sentido. Entonces, este bastón está afirmando una autoridad que es incuestionable para el pueblo, indicando que ya no debe haber dudas de quién es el que está cerca del Eterno y le sirve. ¿Ok? Entonces vemos aquí, familia, cerrando este estudio de esta noche, cómo el Padre, hasta el capítulo 17, ha manifestado su voluntad y ha acabado con todo acto de rebeldía que se había planificado contra sus ungidos. Recuérdese, Aarón fue ungido con aceite, ¿se acuerda? Y Moisés fue obviamente también un hombre que fue apartado para el servicio del Eterno para llevar al pueblo desde Egipto hasta tierra prometida. Así que estos dos oficios o estos dos cargos que se le asignaron a ellos eran cargos, hermanos, que no podían ser demandados por un tercero. Eran cargos vitalicios, al punto de que usted ve que Moisés y Aarón mueren en el desierto también. Y Moisés muere, mi querida familia, pues obviamente porque él carga con el peso de la ley. Y Aarón muere porque él carga con el peso del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, vemos esas similitudes allí en cómo estos dos personajes representan precisamente el ministerio de Yeshua, ¿ok? En donde Yeshua tiene que morir también, mi querida familia. Eso es interesante poder extenderlo un poco más en algún momento, pero espero pues que la próxima semana continuemos con los estudios del libro ya en el capítulo 19, ya vamos a entrar a la vaquilla roja, que es la Parashá Jucat, a la que vamos a entrar, que tiene que ver con la vaquilla roja y la purificación del campamento de todo el contacto con muertos. Acuérdense que, hermano, aquí ha habido muerto por todo lado. Han muerto gente por todos lados. Entonces ahora viene a este pueblo, hay que purificarlo. Entonces se va a establecer un ritual de purificación para que el pueblo se limpie de su contacto con muertos. ¿Ok? Entonces, porque se supone que aquí ya se está acabando la rebeldía. Hasta aquí llegó ya la rebeldía, por eso es que después de estos capítulos pasaremos nosotros, hermanos, a Deuteronomio, después de esto, y 38 años de la historia de Israel se van a perder. Simplemente no sabemos qué ocurrió en esos 38 años que ellos estuvieron en el desierto. ¿Okay? No los dice el texto por ningún lado, estuvieron deambulando por allí. Para Dios no es relevante lo que pasó con ellos después de este tema, ¿sí? Entonces, esperamos la próxima semana continuar con los estudios que estamos haciendo y espero que sean de mucha bendición e instrucción para el pueblo. Yo les recomiendo, como les decía familia, no olviden, hay unas publicaciones que se hacen en teshuva.tv y también en la página de Tesoros del Templo, que se les recomiendo, tesorosdeltemplo.com, que es el maestro con el que nos instruimos a algunas personas y aprendemos algunos temas relacionados con la ley y su aplicación. ¿Ok? Así que ahí vamos a aprender en el capítulo 18, por ejemplo, acerca de los diezmos. Es importante aprender que el tema de los diezmos, hermanos, es un tema legal, ¿sí? Y los diezmos no es un derecho de cualquiera que enseña Torah o que tiene una iglesia. No, los diezmos son estrictamente los levitas. Si usted ve allí, pues el diezmo legalmente le corresponde a ellos. Pero a todo el que enseña, hermanos, pues obviamente tiene derecho a recibir una ofrenda. Por eso que usted en el Nuevo Testamento no ve nada acerca de diezmos.
porque si hubieran, imagínense los apóstoles pedido diezmos, imagínense eso hubiera sido un delito contra una ley expresa que les prohibía a ellos recibir diezmos. Así hubieran sido una nueva religión, ¿verdad? Porque ya existían los fariseos, existían los saduceos, existían los esenios y ahora estaban apareciendo pues los mesiánicos, ¿verdad? Que seguían a Yeshua, pero el hecho de que sean una nueva secta dentro de ese judaísmo del primer siglo, en donde Yeshua era aquel redentor, pues no significa, hermanos, que ahora ellos tenían derecho a reclamar el diezmo. Usted ve cómo en el Nuevo Testamento Pablo habla y también Santiago y los apóstoles hablan de que tengamos una mente dadivosa, que nosotros seamos aquellos que ofrenden al ministerio, pero no se podía reclamar diezmo, hermano, porque esa es una prohibición establecida, es un derecho estrictamente del pueblo levita. Y si no hay levita, hermano, en su congregación, usted no puede pedir diezmo legalmente. Puede pedir ofrenda, puede pedir ayuda, ¿ya? Pero usted no puede pedir diezmos. Eso es impedido legalmente por la Torá. ¿Ok? Entonces, bueno, Coré, como para resumir, mi querida familia, este estudio de esta noche, estaba pidiendo un puesto que no le correspondía. Y había sido dado por el eterno Moisés y Aarón. Este deseo en su corazón lo llevó a agrupar la gente en contra de los siervos de Hashem, a hablar mal, a rebelarse, a desobedecer, a calumniar, a autoproclamarse. Y esto lo llevó a tal punto que la tierra se abrió y se lo tragó. Pero vemos que esta usurpación, hermanos, no termina aquí. Por eso es que es importante que usted lea el capítulo 18 en casa. Y usted se va a dar cuenta que en el capítulo 18 se establece un privilegio solo para los levitas. Después de este desastre viene el privilegio. Por eso es que el diezmo de los levitas en el capítulo 18, versículo 21, dice: los descendientes de Leví, mira, les entrego todo diezmo en Israel como herencia por el trabajo que ellos hacen. Levitas. Nadie puede usurpar ese cargo. Nadie puede decir que pertenece a esa familia si de sangre no es levita. Si no es levita de sangre, no tiene derecho a diezmo. Lo que usted tiene, si usted tiene una congregación, es el derecho a las ofrendas de aquellos que tienen las posibilidades de ofrendar en su congregación. Eso es lógico, hermanos, porque obviamente una comunidad se mueve también con recurso económico, ¿verdad? De los corazones desprendidos y dadivosos que tiene una congregación. Pero no se le puede imponer una carga económica, porque los diezmos, recuérdense que son un impuesto a la riqueza. ¿Sí? Los diezmos, mi querida familia, legalmente son un impuesto a la prosperidad económica que Dios le daba al pueblo que estaba en Israel, a los que tenían tierra, a los que tenían ganado. Hermanos, el impuesto, en este caso el diezmo, no se le pedía a los esclavos ni a los siervos. Ellos no podían diezmar, ¿verdad? Los que diezmaban eran aquellos que tenían, como empresarios, propiedades, tenían riqueza material, aquellos a los que Dios había prosperado. Ellos eran los que tenían que sostener a los levitas y tenían que sostener al templo. Y no solamente eso, tenían que sostener a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados, dice a todos. Habían 3 tipos de diezmo, familia, no era uno solo. Y encima el que tenía terreno tenía que dejar en la cosecha parte de su campo para que el pobre pueda entrar a también cosechar. Así que no se podía trasquilar todo el cultivo, ¿verdad? Y eso más había que considerar el año Shemitah, cuando no se podía diezmar, mi querida familia, porque no se podía entrar al cultivo a cortar nada. El terreno era completamente abandonado para que entren los animales y los pobres a comer de él. Así que el tema del diezmo es un tema legal que no lo voy a tocar hoy día porque se me hace ya muy extenso el tema, pero sí los invito para que vean estos estudios del maestro Rico Cortés que tiene en Teshuvah.tv y también en Tesoros del Templo. Allí pueden inscribirse en su página web y aprender muchísimo acerca del contexto legal de este libro. ¿Ok? Así que les agradezco mucho, familia, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias de todo corazón les doy a ustedes por tomarse esta noche, que he tratado de que no sea tan larga y podamos pues disfrutarla con nuestras familias también, ¿no? Así que les doy gracias de todo corazón por habernos acompañado y pues voy a leer la bendición sacerdotal, mi querida familia, para que ustedes asimismo se la lean a sus familiares en casa. Si tú eres papá, por favor, toma esta bendición sacerdotal
y léesela y hazla para tus hijos. Bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, bendice a todo el que habita en tu casa. Hermano, yo hasta la suegra la tengo que bendecir antes de salir a la calle, ¿sí o no, suegrita? Tengo que bendecir a todo el mundo, hermano, a todos la bendición. Hasta la suegra hay que bendecir cuando va a la calle, para que regrese sana y salva, ¿sí? Así que gracias le doy de todo corazón, familia, a todos ustedes. Gracias, mi querido Juan Carlos. Así que ese cafecito, hermano, guárdelo para mañana. Mañana yo te acompaño a ti también. Gracias, mi querido Manuel. Gracias, Esteban. Gracias, Tania. Gracias a todos ustedes de corazón. Gracias, mi querido Bolívar, a Elenita. Gracias para todos ustedes, Marisol. Gracias. Marisol, por favor, prepárate que voy a invitarte para que puedas acompañarnos en un fin de semana aquí en casa y puedas compartir con nosotros también. Así que prepara a tus chicos para que nos acompañen un viernes en la noche. Ya te voy a llamar para confirmar aquello y podamos compartir un Shabbat también y puedas aprender a hacerlo allá en casa, ¿no? Gracias, te doy de todo corazón. Así que pues les bendigo en el nombre del Eterno a todos ustedes. Shabbat Shalom, mi querida familia. Bye bye.